Buenas tardes, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar el tema que empezamos a ver el viernes con el concepto de centro de masa. Ahora, el centro de masa es el punto donde se ubica el promedio de las masas de un sistema de dos o más partículas. El centro de masa es también muy importante para estudiar objetos que no son partículas, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede calcular el centro de masa de un objeto sólido, grande, una escoba, ¿verdad? O una varilla, y lo puede ubicar exactamente en un lugar. El centro de masas tiene también sus coordenadas. Hay una coordenada en el eje X y otra en el eje Y. Entonces, para calcular la coordenada en el eje X del centro de masas, tenemos esta fórmula, y es igual a la sumatoria de cada una de las masas por su posición multiplicada por su posición en el eje X y luego dividido entre la sumatoria de las masas. Algo parecido se puede hacer para calcular el centro de masas en el eje Y del sistema de partículas. Calculamos la sumatoria de las masas, multiplicamos por la coordenada en el eje Y de cada partícula y dividimos entre la sumatoria de las masas. Estas cantidades tienen que tener unidades de distancia. Tal vez si yo les muestro la fórmula así, digamos, a secas, no queda muy claro cómo es que funciona. Pues para eso les voy a poner un ejemplo que se tiene aquí abajo. Yo tengo dos partículas. Una partícula, la partícula roja que tiene una masa de 1 kilogramo y la partícula azul que tiene una masa de 2 kilogramos. Entonces vean que yo en este diagrama les estoy dando, ¿verdad? Gráficamente, cuál es la ubicación de cada partícula en el sistema de coordenadas. La partícula 1 se encuentra en X igual 2 metros y X igual 1 metro, mientras que la partícula 2 se encuentra en X igual 5 metros y en Y igual 3, ¿verdad? 3 metros. Entonces, para calcular la coordenada en el eje X, tenemos que sumar el producto de cada masa por su coordenada en el eje X. La masa 1 tiene una masa de 1 kilogramo y se encuentra en X igual a 2 metros. Más la masa 2 que tiene 5 kilogramos y se encuentra en X igual, perdón, tiene una masa de 2 kilogramos y se encuentra en X igual a 5 metros. Y luego esto lo dividimos entre la suma de las masas. O sea, lo dividimos entre 1 kilogramo más 2 kilogramos. Más 2 kilogramos. Observen que a la hora de calcular esto, entonces yo puedo cancelar los kilogramos, ¿verdad? Me quedan solo los metros. Esto es igual a 4 metros, ¿verdad? Y hacemos lo mismo para la coordenada en el eje Y. Y, centro de masas, es igual a la masa de 1 kilogramo multiplicada por su coordenada en el eje Y, o sea, por 1 metro, ¿verdad? Más la masa de 2 kilogramos multiplicada por su coordenada en el eje Y, o sea, 3 metros. Dividido entre 1 kilogramo más 2 kilogramos. Nuevamente aquí yo puedo cancelar unidades, ¿verdad? Cancelo kilogramos y me quedan metros. Esto es, vamos a ver, 1, 6, 33. Son 7 tercios, es aproximadamente 2,33 metros. Entonces, sabemos que el centro de masas es un punto que se encuentra en X igual 4 y Y igual 2,33. O sea, se encuentra más o menos acá. Ahí está el centro de masas del sistema. Vea que el centro de masas puede ser perfectamente un lugar que se encuentre vacío, ¿verdad? Ahí no hay nada. Pero las masas de las dos partículas tienen su promedio en ese lugar. Ahora,
¿Para qué me sirve a mí sacar el centro de masa? Bueno, porque el centro de masas me puede determinar si un sistema se encuentra en equilibrio o no se encuentra en equilibrio. Por ejemplo, imagínense que tenemos un sube y baja, como en un plane, sube y baja. Pues para un sube y baja tenemos el suelo, ¿verdad? Tenemos la base, la voy a dejar como un triángulo. Y encima de la base hay una tabla de madera que puede oscilar con respecto a ese punto, ¿verdad? La tabla es una línea gruesa, ahí está. Entonces, se supone que la tabla hace contacto con el triángulo solamente en un lugar, ¿verdad? Solamente en el punto donde hacen contacto, que sucede justo acá. Entonces, cuando dos personas se suben a un sub y baja, ¿verdad? Tienen que sentarse en un lugar apropiado para mantener el equilibrio entre las dos. Por ejemplo, bueno, voy a dibujar a las personas como si fueran cajitas, ¿verdad? Digamos que yo pongo una caja del lado izquierdo y pongo una caja del lado derecho. ¿Sí? Son cajas diferentes. Digamos que la tabla del sub y baja tiene una longitud total de 2 metros. De manera que cada lado del sub y baja mide por sí solo 1 metro, ¿verdad? Cada uno mide 1 metro. O sea, es un sub y baja simétrico, ¿verdad? Totalmente simétrico. Ahora, pongámosle que yo llamo a esta partícula, a esta caja la llamo M1 y a esta la llamo M2 y yo les digo que M1 tiene un valor de 2 kilogramos y M2 tiene un valor de 4 kilogramos. Pero puede ser cualquier cantidad. Ahora, yo también puedo medir la distancia que hay entre cada caja y el centro del sub y baja. Digamos que yo sé que entre la caja M1 y el centro del sub y bajas se encuentra, ¿verdad? A una distancia de 30 centímetros. No tiene por qué estar a escala, ¿verdad? 30 centímetros. Entonces, yo quiero saber a qué distancia con respecto al centro tengo que ubicar la masa número 2 para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, a esta distancia la vamos a llamar la distancia X. X. ¿Cuánto tiene que valer X para que el sistema se encuentre en equilibrio? Ahora, este problema realmente se puede contestar de dos maneras diferentes. En un caso podríamos hacerlo por torques, que es más complicado, pero una forma más conceptualmente sencilla de hacerlo es tratando de hacer que el centro de masas de los dos bloques se encuentren exactamente encima del eje de la tabla. Cuando el centro de masas logra estar acá, en este punto, vamos a ver, aquí, significa entonces que el sistema está completamente balanceado. Si el centro de masas está desplazado hacia la derecha, el sub y baja se cae para la derecha. Y si el centro de masas está desplazado hacia la izquierda, el sub y baja se cae hacia la izquierda. Para calcular el centro de masas tenemos que hacerlo nada más en el eje X, ¿verdad? Entonces, lo más conveniente, lo más sencillo es trazar una línea recta acá sobre el eje del sub y bajas, ¿verdad? Y decir, ok, este punto de aquí va a ser X igual a 0. De manera tal que el bloque 1 se encuentra en X igual
a menos 0,3 metros porque está del lado izquierdo, mientras que el bloque M2 se encuentra en una coordenada de X desconocida. Entonces, el centro de masas, que es la sumatoria del producto de cada masa por su coordenada dividido entre la sumatoria de las masas, sería igual a la masa M1, que es de 2 kilogramos, por su valor de X. Vean que es negativo porque está del lado izquierdo, entonces sería multiplicado por menos 0,3 metros. Más la masa M2, que es de 4 kilogramos, por X, ¿verdad? Por X dividido entre 2 kilogramos más 4 kilogramos. Y yo quiero que esto se encuentre en X igual 0. Entonces, por lo tanto, lo igualo a 0. Si esta fracción es igual a 0, entonces lo que le sucede al denominador no tiene ninguna importancia, ¿verdad? Básicamente yo estoy tratando de resolver entonces 2 kilogramos por menos 0,3 metros más 4 kilogramos por 9,8 por 9,8, perdón, por X igual a 0, pues quiere decir que X es igual a 2 kilogramos por 0,3 metros. Ven que ahí le puse un valor positivo, ¿verdad? Entre 4. Es igual a 0,15 metros, o bien es igual a 15 centímetros. Entonces ven que ahí tenemos nuestra respuesta. Tiene que estar a 15 centímetros con respecto al origen. Ahora, ¿cómo pude haber resuelto este problema utilizando torques? Lo puedo hacer de una manera totalmente parecida. Para hacerlo, entonces, tengo que tomar en cuenta las fuerzas y los brazos de palanca. La fuerza que cada bloque hace sobre la tabla se debe a su propio peso, ¿verdad? Entonces, habría una fuerza que apunta hacia abajo y una fuerza que apunta hacia abajo. Esto de aquí sería mi F2 y este sería mi F1, ¿verdad? F2 es igual a M2G y F1 es igual a M1G. También puedo medir los brazos de palanca. Este sería el brazo de palanca R2, acá. Y este otro sería el brazo de palanca R1, ¿ok? Vean que el brazo de palanca se mide desde el eje de rotación, en este caso el punto de apoyo del sub y baja, hasta la coordenada de cada fuerza. En este caso sería hasta la coordenada de cada bloque porque cada bloque es el que hace una fuerza que es igual a su peso. Entonces, este va a ser mi R1 y este va a ser mi R2. Entonces, para que esté en equilibrio, yo requiero que la sumatoria de torques sea igual a 0. Vea que el bloque M1 tiene un torque y el bloque M2 tiene otro torque, ¿verdad? Pero dependiendo de la regla de la mano derecha, que fue lo que vimos el viernes, ustedes saben cuál es el signo de cada uno. Por ejemplo, recuerden que el torque se calcula sacando el producto cruz de R cruz F, ¿verdad? Entonces tenemos que dirigir la mano derecha primero hacia R y luego hacia F. Entonces, para el torque del peso 1, R apunta para la izquierda y F apunta hacia abajo. Entonces, el pulgar sale hacia afuera de la página. Quiere decir que es positivo. Sería R1 por F1, ¿verdad? Por el seno del ángulo, pero el ángulo es de 90 grados. 90 grados aquí también. Entonces, el ángulo lo voy a ignorar. Vamos a ver, hagámoslo más claro. Sumatoria de torques, entonces sería igual al torque 1, que es positivo, ¿verdad? Y luego para el torque 2, R va para la derecha y el peso va para abajo.
Entonces, el torque, el pulgar apunta hacia adentro, quiere decir que es negativo. Entonces sería menos el torque 2, ¿verdad? Igual a 0. Entonces, bueno, esto quiere decir que si la magnitud del torque 1 era R1 por F1, ¿verdad? Y la magnitud del torque 2 es R2 por F2, entonces la fórmula se traduce a la magnitud de R1 por la fuerza F1 menos la magnitud de R2 por la fuerza F2 igual a 0. Y esto quiere decir que tenemos R1 por M1G menos R2 por M2G igual a 0. Ahora, vean que R1, ¿verdad? Eran los 0,3 metros. Y R2 era justamente lo que yo he llamado X, ¿verdad? X es la distancia entre el origen y la coordenada de la masa M2. Si yo cancelo la gravedad, esta ecuación es equivalente a decir que 0,3 metros por M1, que eran 2 kilogramos, menos X por M2, que son 4 kilogramos, es igual a 0. Lo que yo quiero es que ustedes vean que esta ecuación de acá es exactamente la misma que esta ecuación de acá, ¿verdad? Es decir, el método de torques es equivalente al método del centro de masas. Entonces, ustedes pueden contestar este problema de la forma en que ustedes consideren que es más fácil, ya sea mediante torques o mediante la aplicación del centro de masas. ¿Sí? Entonces ya con eso estamos con el tema del día de hoy.